Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estos Facebook Live de la comunidad Piensa Sano, que ahora estamos en alianza con el staff del Grupo Médico Central y que llevamos para ustedes los martes pues pláticas de mucho valor, de mucho contenido médico, pero trasladado, transmitido de una manera muy sencilla para que sea de utilidad para todos ustedes. Hoy estamos de gala porque está con nosotros un excelente compañero, amigo y médico, odontopediatra, el doctor Ricardo Verbonen Miramontes. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Es un gusto tenerte con nosotros. Y déjenme decirle que el doctor Ricardo Verbonen es egresado de la UNAM como odontólogo y después del UNITEC como odontopediatra, además de tener ya muchos años en el ejercicio de la práctica privada y de la academia. Él es académico y maestro de muchas universidades, con lo cual obviamente pues los temas que vamos a platicar con ustedes los domina ampliamente y será seguramente de mucha utilidad para ustedes. Así que les agradecemos su presencia, gracias por acompañarnos. Va a ser una charla que seguramente nos dejará mucha utilidad a todos. Ricardo, el tema que anunciamos fue precisamente la relación que existe entre la salud de la cavidad oral, de la boca, con la salud integral, y entonces quisiéramos precisamente que nos comentaras cuál es esa vinculación. Es decir, a veces pensamos como que minimizamos tal vez la salud de la boca y no pensamos que puede tener una vinculación o relación con un sinfín de enfermedades sistémicas. Sobre esa particularidad, ¿qué nos puedes comentar? Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, el privilegio es para mí. Fernando, te agradezco muchísimo esta invitación. Y bueno, con respecto a la pregunta que me estás haciendo, sí, efectivamente lo has dicho de manera puntual. Por alguna razón, yo creo que es cultural, sí, como que no hacemos tanto caso de lo que pueda suceder en nuestra boca, a pesar de que con ella todo el día estamos hablando, con ella comemos, con ella hacemos una gran actividad de funciones y menospreciamos en muchas ocasiones y de tal forma que pues hay una correlación, desafortunadamente a nosotros y en muchos lugares se enseña la odontología como lo dice, odontos, diente, logos, tratados de los dientes. Pero la verdad es que nuestra profesión es mucho más que eso, de tal manera que muchas situaciones, tal y como tú acabas de mencionar, están correlacionadas, y de hecho ese es el enfoque que le quise dar, ¿no? Porque, iniciando primeramente porque nuestra boca está conformada por dos regiones. La primera, que es lo que se ve, que es entre el vestíbulo y los dientes, que es la parte que normalmente nos cepillamos porque es nuestra cara hacia los demás. Pero la cavidad oral como tal también está compuesta de los dientes hacia atrás, y esa es la parte que muchas veces descuidamos. O sea, ahí no nos cepillamos, no tenemos cuidado de la higiene, de los hábitos, y ahí comienza la fiesta, ¿no? De tal manera que la Organización Mundial de la Salud nos habla de que aproximadamente el 95% de la población mundial, no solo en México, mundial, padece dos enfermedades básicamente. Una, caries, que es una enfermedad que se van a destruir prácticamente los órganos dentales a través de desmineralización, una infección, y esta infección pues sí puede tener alcances pues por el cúmulo de bacterias que tenemos, nos las estamos comiendo, nos las estamos tragando, y eso también puede tener problemas gastrointestinales. Y número dos, la otra enfermedad, la primera, caries, básicamente, digamos que el sector que más es afectado son bebés, niños, adolescentes y adultos jóvenes menores de 30 años. Pero pasados los 30 años en adelante hay otra enfermedad que también la Organización Mundial de la Salud tiene muy en cuenta, y es precisamente, se llama la enfermedad periodontal. Los dientes están sostenidos en un sistema en el hueso, soportados y rodeados por la encía y por músculos, y cuando se empieza a dañar a través de procesos infecciosos, los dientes comienzan a aflojarse, se pierde el hueso, y entonces hay una gran cantidad de adultos jóvenes hoy en día que están perdiendo
muchos dientes a edades muy tempranas. Digamos que a veces abajo ya de los 35 años el promedio de pérdida dentales es de 3 a 5 dientes ya a esa edad, y más adelante ni se diga. Y esto trae otra enfermedad, la cual sí no ha sido cuantificada por la Organización Mundial de la Salud. Una vez que los dientes se pierden, vamos a empezar a tener problemas en una zona muy importante a la cual no se le ha dado el enfoque como debe ser, y es la articulación temporomandibular. En la articulación temporomandibular, debido a la pérdida dental, si pudieras pasarme la primera imagen que tenemos por ahí, por favor. Ahí estamos viendo esta es una tomografía tomada por la parte posterior. Podemos ver ahí del lado que estamos viendo, así tal y como está la pantalla, de nuestro lado derecho el cóndilo está totalmente pegado a la estructura craneal, mientras que del otro lado está despegado. Entonces eso empieza a originar problemas de presión de arterias, de nervios, y eso da origen principalmente a vértigos, a neuralgias, a dolores, migrañas, por ejemplo, parálisis faciales, y en un momento dado empieza a tener una cronicidad en las personas que van a desarrollar una gran cantidad de dolores en el cuello, en la espalda, incluso algunos se puede correlacionar hasta con la ciática. ¿Por qué? Porque las cadenas musculares que tenemos, que van desde la cabeza hasta los pies, comienzan a alterarse, y cada vez que vamos perdiendo dientes, pues la compresión en los cóndilos comienza a ser mayor y comienza a tener un efecto adverso en las personas. Una gran cantidad de adultos jóvenes, arriba de los 45 años, y ahorita por el tema de la pandemia que han estado muchas personas muy estresadas, están apretando y están generando una gran cantidad de problemas en la articulación. Y el tema es que en muchas ocasiones estas personas, por los mismos dolores que tienen, acuden a que les hagan pues varios estudios, tomografías, y no les encuentran absolutamente nada. Y todo está, una vez que nosotros encontramos la falta de espacio en la articulación, y a través de una rehabilitación profesional, el paciente comienza a tener una mejoría muy buena, vaya, se desaparecen los dolores, y pues eso es para mí hoy en día es una gran satisfacción poder trabajar con ese grupo de pacientes, ¿no? ¿Sí? Digamos que por lo que nos comentas, las enfermedades más frecuentes de la cavidad oral pues son las que ya señalas. Exacto. Pero digamos ya estarías incorporando un grupo importante, sí. De un tercer patrón, Así que es. tiene repercusiones sistémicas. Así es. Y también los problemas frecuentes de las caries, los problemas de las encías también tienen repercusiones en la salud general de las personas. Sí, claro. Sí, por ejemplo, la enfermedad los problemas de encías, de la enfermedad periodontal, se ha visto que por el tema del COVID, una persona que tiene problemas periodontales, está totalmente demostrado que el SARS-CoV-2 tiene un efecto todavía mayor, o sea, va a hacer una sinergis con esa enfermedad y va a tener mayores daños en el paciente. También la enfermedad periodontal, el tipo de bacterias que existen normalmente también están asociadas con endocarditis bacteriana, y es importante evitar que esto suceda, sobre todo en pacientes que tienen leucemia o que tienen otro tipo de alteraciones o problemas en la coagulación. También va a tener un efecto. Y es muy importante lo que tú estás comentando, porque justamente la boca, al ser el inicio de uno de los sistemas más importantes, que es el digestivo, también es la ventana diagnóstica de muchas enfermedades. Por ejemplo, enfermedades virales se detectan en la boca como primera instancia. En la boca puedes ver alteraciones de discrasias sanguíneas, cuando tú detectas que hay petequias o una serie de manchas que normalmente no son frecuentes. Algunos tipos de tumores también pueden ser detectados en cavidad oral. Y ahorita justamente estamos llevando una tesis con una alumna en el posgrado,
en el que se está haciendo todo el conjunto de análisis de investigaciones que hay para ver cómo a través de la saliva se puede detectar el SARS-CoV-2 también. O sea que sí hay una correlación. Caries, pues también es muy importante cuando la caries es tan agresiva. Hoy en día también es conocida y fue introducido por los gastroenterólogos un término que le llaman disbiosis, porque son justamente, la cavidad oral tenemos muchas bacterias y los dientes que tienen caries sirven como un reservorio ecológico de alimento y de bacterias que cuando son muchas, entonces el nicho ecológico está más o menos equilibrado, pero cuando empiezan a predominar más algunas, precisamente porque la caries está asociada con acidez, algunos tipos bacterianos, sobre todo el Streptococcus mutans, va a ser el que más se va a presentar y va a ser más agresivo, al igual que el Actinomycetum comitans, que es el que va a estar desarrollando las enfermedades en las encías. O sea, son los dos grupos bacterianos más importantes de los que nos tenemos que cuidar, y principalmente aquellas personas que padecen, que son diabéticos, por ejemplo, el descuido de su boca aunado a su enfermedad son letales, porque son pacientes que desafortunadamente llegan a perder incluso todos los dientes, porque se mueven de una manera tan intensa que el riesgo de mantenerlos en la boca implica que pudieran tener una infección y esa infección pudiera verdaderamente agravar su situación médica, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces se pierden. Pues muy interesante este concepto de que la boca, que como decíamos al principio, minimizamos un poco su cuidado, su atención, pues es una ventana, porque digamos, yo recuerdo que alguna vez haciendo una símil, un cardiólogo me revisaba el fondo de ojo. Me decía, pues es una ventana para ver tu sistema cardiovascular, porque ahí puedo ver arterias y venas. Entonces imagínense, bueno, en el caso de la gente que hacemos gastro, endoscopía, etcétera, a veces pues tenemos que meter una cámara para ver el esófago, el estómago, el colon, etcétera. Y sabiendo que tenemos una mucosa muy a la vista, muy al alcance, que nos puede dar una información tremenda sobre la salud integral de las personas. Incluso, ¿sabes qué? Últimamente algo que es muy frecuente, yo creo que como consecuencia del estrés que está viviendo mucha gente en esta pandemia, a través de la boca, en los efectos que se tienen en la estructura dental, se puede ver, aunque el paciente no lo tenga muy claro, que tiene reflujo. Pero hay pacientes que no identifican el reflujo. Entonces, cuando tú ves determinado tipo de lesiones, tú dices, estas lesiones son típicas de reflujo. Y le dice uno al paciente, ¿usted tiene reflujo? Sí tengo reflujo. Entonces, ya hay que canalizarlo a otra especialidad para que traten ese problema y no siga teniendo los efectos. O sea, hay una correlación y por eso es que es importante que nosotros estemos trabajando de manera inter y multidisciplinaria con otras especialidades, porque verdaderamente creo que la medicina hoy en día no se debe ver aislada, tiene que estar, todo está en conjunto, como el ejemplo que dabas ahorita del ojo, ¿no? Ahora, nos comentabas de un tercer grupo, de una patología, digamos, específica, que se refiere a la articulación temporomaxilar, y que nos decías que se puede presentar de ahí o derivar un sinfín de problemas o viceversa. Sí, claro. Esto es, como decías, una cuestión biomecánica. ¿Cómo nos podrías explicar con palabras sencillas un poco más el concepto de esta parte con la cuestión integral del cuerpo? Fíjate que por la gracia de Dios tuve el privilegio de conocer en el 2008 a un doctor, un colombiano, el doctor Diego Tatis, y cuando empecé a escuchar toda esta serie de conceptos, la verdad es que yo tuve que desaprender muchas cosas que me enseñaron en la carrera. O sea, yo creía que sabía mucho, pero me di cuenta que no sabía la verdadera interrelación que tiene la boca con el resto del cuerpo. Eso fue lo que más aprendí. Y de ahí que, por ejemplo, en específico con este grupo que me estás preguntando, los primeros pacientes que vimos en ese curso que fue de un diplomado, pues los pacientes que veíamos, sí, traían dientes chuecos y todo eso, sí, pero más bien su motivo de consulta era otro, era vértigo, era dolor
en la zona del cuello, eran migrañas, era parálisis faciales, dolores en los hombros, y entonces se empiezan a dar cuenta que las interacciones musculares, como en esa imagen que tenemos, si me pudieras pasar la segunda imagen, por favor, en donde nos damos cuenta cómo las fascias musculares, ahí en esta imagen vemos una línea rosa que corre desde los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, pues nos damos cuenta que la boca, y fue lo que aprendí, forma parte de un sistema complejo que se llama el sistema postural. Y este sistema está compuesto básicamente por la boca, por el oído y por los pies. Entonces, nos damos cuenta que lo que afecte a una va a afectar a lo demás. Entonces, hoy en día nos empezamos a dar cuenta que los músculos que tenemos en cualquier situación, movimiento que yo haga en la boca, va a tener un efecto muscular, y ese efecto muscular se va a desencadenar en otra parte del cuerpo. Entonces sí, la correlación es muy interesante, ¿no? Y nos damos, otra de las cosas que le doy gracias a Dios que aprendí mucho, fue que hoy por hoy, muchas veces, y tú lo sabes, que la medicina en una constante, y me gusta la filosofía que tienes en esto que tú estás haciendo, porque la medicina en muchas ocasiones solo se enfoca a tratar el síntoma, pero no ir directamente a la causa, vale. ¿Sí? Entonces aquí vamos directamente a la causa, porque también uno de los grandes sistemas que está correlacionado con la boca es el sistema respiratorio. El 75% de los pacientes que yo tengo, que estoy tratándolos en ortodoncia, tienen problemas respiratorios, y ellos no lo sabían. Cuando hacemos el estudio completo, se dan cuenta cómo están los cornetes, algunos los remitimos con otorrinolaringólogo, para que sea de manera concomitante. Yo pueda estar haciendo algo y no estar haciendo un tratamiento como si estuviera yo nadando en contra de la corriente, sino quiero nadar a favor de la corriente. Entonces, que al paciente lo traten y simultáneamente nosotros hacemos el tratamiento. Entonces, el sistema respiratorio también está muy, muy de la mano, ¿no? Entonces, es importante que la gente comprenda que si, por ejemplo, uno de los síntomas más comunes en los niños, aunque no me lo crean, son niños muy pequeños que roncan y que rechinan los dientes. El rechinido de los dientes es un signo inequívoco de que en muchas ocasiones el paciente no está respirando bien, y que eso va a empezar a desarrollar alguna serie de trastornos en los órganos dentales de estos niños. Hay algunos niños que llegan sin superficies dentales por el desgaste tan continuo que tienen toda la noche. O sea, cuando estamos nosotros dormidos, en realidad nuestro sistema masticatorio no tiene por qué estar trabajando, y sin embargo están trabajando en niños y en algunos adultos, que su síntoma o motivo de consulta por el que van es que me dicen, ¿sabe qué? Es que yo no descanso bien, y cuando despierto es como si hubiera comido chicle toda la noche, porque están apriete y apriete y apriete, y está trabajando toda la cadena muscular, desde los maceteros, los temporales, hasta toda la zona del cuello. Entonces, cualquier alteración que exista en la boca va a tener una repercusión en un hueso que tenemos aquí, que se llama el hueso ioides, y ese ioides, si se va para adelante, va a jalar la columna, o si se va para atrás también va a tener otro efecto, y eso va a desencadenar una serie de problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar el equilibrio para que el paciente no esté desarrollando esos problemas, ¿no? Es muy común, de verdad, hoy por hoy, ver pacientes que llevan 20 años, 25, con zumbidos en el oído, van con el otorrino, los tratan, pero continúan, escuchan un cizallamiento ahí, pero es porque el cartílago de la articulación ya está en contacto literalmente con el hueso, y no hay otra forma más que hacer un tratamiento que se despegue, y es justo en ese momento cuando los tinnitus, los zumbidos, ese roce tan molesto para ellos, porque hay algunos que me mencionan que es como en música el instrumento tum, el diapasón, o sea, así todo el día están oyendo ese zumbido. Entonces para ellos se hace más evidente en las noches cuando no hay ruido,
para ellos es su zumbido toda la noche, entonces es desgastante para ellos, es muy, muy, muy duro, ¿no? Un paciente que tiene esas cosas, ¿no? Pues bueno, estamos viendo cómo precisamente el tema va muy acorde a esta cuestión integral de que la boca no solamente es la boca y su patología, sus enfermedades, sino que tiene una gran relación con temas respiratorios, temas de cuestiones musculares, de dolores de cabeza, de vértigos, de migrañas. Y bueno, algo obviamente que va de la mano con tu especialidad dirigida a la población pediátrica, porque yo recuerdo que antes pues nos descuidaban mucho de pequeños en la cuestión odontológica, y ahora por el contrario veo que hay un gran impulso a que se empiece realmente desde pequeñitos, aún inclusive creo que no les han salido los dientes a los niños, cuando ya tienen que empezar a ver cuidados precisamente preventivos y de cultura de la mamá hacia el bebé, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hay un doctor que falleció hace 2 años, un brasileño. Él fue el que inició lo que se llama la odontología para el bebé. Y es que lo que pasa es que hoy en día pues hay muchos factores, ¿no? La alimentación, a veces se abusa, por ejemplo, mucho del biberón o del amamantamiento, porque algunos dicen, no, pues es que ya tienen los dientes, o sea, es muy común ver niños menores de 2 años con los pocos dientes que tengan, a veces ya para esa edad pueden tener entre 10 y 16, dependiendo del desarrollo de cada uno, pero en muchas ocasiones ya casi todos están destruidos. Y en muchas ocasiones es por el exceso de azúcar que le ponen al biberón, pero algunas mamás luego dicen, no, yo no le doy biberón, yo le doy puro pecho. Bueno, está demostrado que el pecho en sí también, la leche materna tiene un azúcar, y al ser fermentado por las bacterias también produce desmineralización. Entonces hay niños que a veces los amamantan hasta los 2, 3 años, cuando en realidad lo normal en términos de que no vayan a tener un efecto en la estructura dental, pues es que se dé el biberón y se amamante hasta el año. Y posteriormente ya, como tú lo decías, está totalmente demostrado también que aún no teniendo dientes, si nosotros instruimos a la mamá a que limpie con una gasa y en lo que le llamamos un caballito de estos de tequila, la mitad agua y la mitad agua oxigenada con una gasa, que se limpie las encías, incluso la lengua, va a disminuir el número de bacterias, porque las bacterias acidogénicas o las bacterias que producen caries hacen su aparición cuando erupcionan los dientes. Entonces, si para ese entonces su boca ha estado muy limpia, el nivel bacteriano va a ser muy bajo y por lo tanto no se va a desarrollar tantas caries como en otros niños, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, me llama un poquito la atención lo que tú decías, porque es muy cierto. Antes, nosotros cuando estábamos chicos y todo, pues comíamos cosas más duras, y quizá hoy en día, a lo mejor por nuestra generación, preferimos una torta a un sándwich, o sea, como que es más duro, ¿no? Y hoy en día, más bien la dieta ha sido más blanda. Entonces, hay un binomio forma-función. Los maxilares se van a ir desarrollando en función al trabajo que van a ir teniendo los músculos. Entonces, si la mamá lo que hace es le va a dar fruta, pero le quita la cáscara para que el niño no se canse, o al pan incluso le quita la orillita para que no se fatigue el niño, pues entonces la musculatura no va a trabajar. No se ejercita. No se ejercita, aunado a problemas respiratorios. Entonces hoy en día el gran número de niños tienen maxilares, no es que tengan los dientes grandotes, lo que sucede es que los maxilares no se han desarrollado por la falta de estimulación y por el tipo de dieta que están llevando también, porque todo es blandito, todo es chicharrines y cosas que en realidad no facilitan como pudiera ser el darle a un niño una manzana, una zanahoria, en donde se ejercita más la musculatura, y eso va a ayudar a que se vayan desarrollando los músculos como debe de ser, y por lo tanto va a ser un estímulo para que los centros de crecimiento en la cara vayan creciendo y se vaya desarrollando como debe de ser, ¿no? Claro, yo recuerdo que a lo mejor pues uno acudía al odontólogo pues cuando ya había un dolor, una muela picadísima, y pues llegaban a que te la quitaban,
y ahora pues obviamente hay mucha cuestión preventiva. Para que precisamente nuestro auditorio se vaya quedando con esos tips, como decías, esa limpieza dental en los lactantes y algunos otros consejos, digamos, preventivos para caries, para problemas de encías, cronológicamente en la edad, ¿qué tips pudieras considerar más útiles para que las mamás vayan teniendo estos cuidados allá en casa? Ok, considerando que la caries es una enfermedad que se le conoce como multifactorial, es decir, no hay un solo factor, porque a veces cuando su motivo de consulta es caries, pero cuando uno empieza a hacer la exploración, el diagnóstico, hacer preguntas a los papás, algunos están poco receptivos y dicen, lo primero que nos dicen, no, pues mi hijo no come dulces. Bueno, la dieta solamente es un factor, pero otro factor también es la higiene. Otro factor adicional es la genética. Está totalmente demostrado de manera vertical que si la mamá tiene caries, el niño va a tener caries. ¿Por qué? Y no los papás, y han sido grandes estudios que se han hecho en múltiples países, lo hicieron en África, lo hicieron en Europa, lo hicieron en Latinoamérica y todo eso, y la constante es la mamá. O sea, ¿por qué? Porque pues, la mamá prueba todo. Si la mamá tiene caries, al meter su boca con el alimento, es alimento más bacterias y se lo da a su hijo, entonces la flora que no tenía el niño ya se le está dando a la mamá. Entonces, así tal y como tú lo estás diciendo, la prevención comienza desde la mamá. De hecho, cultura. Sí, de hecho, aquí en México no se hace mucho, pero en otros países, por ejemplo en los escandinavos, cuando una mamá está embarazada, le dan cuidados específicos a ella para que ella no desarrolle caries, y eso va a hacer que ella esté consciente y por lo tanto con sus hijos no vayan a desarrollar caries. O sea, es un binomio entre ambos, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante. Que vayan considerando, otra parte es la dieta, y sobre todo el estar limpiando de manera continua después de que coma. Como decía, por ejemplo, si el niño lo están amamantando, pues con una gasa, a veces es un poquito incómodo, pero eso va a traer frutos, va a traer beneficios. Y lo acabas de decir de una manera muy puntual, quizá un poquito sonado como de broma, pero el estigma que tenemos nosotros como odontólogos es de malos, inclusive tú puedes ver las películas, la de Nemo y otras, en donde los que nos dedicamos a esta área somos vistos de manera satanizada, ¿no? Porque genera dolor. Con dolor. Sí, exactamente, estamos asociados a dolor. Siempre que van conmigo a la consulta, pues trato de romper un poquito el hielo, porque el paciente siempre dice, es que tengo miedo. Le digo, no se preocupe, yo no soy odontólogo, soy plomero, entonces no se angustien, ¿no? O sea, para romper un poquito el hielo. Pero lo que sucede es que dijiste una cosa muy interesante. Es poco común que las personas vayan por motivos de prevención. Digamos que la prevención, los pacientes que van a prevención pudiera ser un rango de un 10%, pero el 90% de los que acuden, su motivo de consulta es dolor, ¿sí? A veces es dolor dental, a veces es dolor orofacial, en donde me duele todo esto, y a veces el dolor abarca otras zonas, ¿no? Entonces, aquí, tal y como tú me lo estás preguntando, ¿qué necesidad hay de eso? Si con un cepillo, hilo, con la instrucción, la prevención es mucho más barata. Si se hace nada más enseñarle al paciente cómo de manera continua los elementos que puede usar, el tipo de pasta, etcétera, eso va a ser una ayuda muy buena para evitar que el paciente tenga una lesión grande, porque ya cuando llegan a la consulta con esas lesiones tan grandes, como el tejido central del diente, que es un tejido gelatinoso, se le conoce como la pulpa dental, o el nervio, como muchos lo conocen, cuando se inflama, se pega contra una estructura rígida, la estructura dental, entonces eso duele mucho. Cuando está tan inflamado, cuando nosotros aplicamos un anestésico, muchas ocasiones no hace el efecto que nosotros pudiéramos. Entonces son citas muy, muy difíciles, no solo para el paciente, porque el paciente yo entiendo que está sufriendo, pero también nosotros como profesionales, porque sabemos que no va a tener el efecto que tiene. Entonces, pues creo que no hay necesidad de que lleguemos a ese grado, cuando en realidad se puede hacer un poquito más sencillo. Creo que hoy los métodos han cambiado mucho.
la pandemia, lejos de haber sido perjudicial en muchos aspectos, ha sido benéfica, porque se han desarrollado hoy en día estrategias para tratamientos dentales. Por ejemplo, en Brasil se creó una enzima que está hecha a base de la papaya, en donde se coloca en un diente con caries, lo dejas ahí determinado número de segundos, y eso empieza a degradar la colágena que está en el tejido, y lo puedes remover muy fácilmente sin anestesiar, y puedes hacer restauraciones sin utilizar lo que todo el mundo le tiene miedo, la pieza de mano. Y en los niños lo estamos usando mucho. Se han descubierto técnicas para restaurar sin necesidad de anestesiar. Muchos de los niños, en realidad, a menos que estén muy complicados, los anestesiamos, pero a muchos otros llevamos una odontología bastante más amigable debido a toda esta serie de cosas que se han desarrollado, ¿no? Y en el caso de los adultos, pues igual, porque también esto es una cuestión de cadena. Si el papá tiene miedo de la odontología, no va a llevar a su hijo, ¿sí? Porque asume que el hijo va a tener miedo también, entonces va a sufrir. Sí. Entonces, así va generacionalmente, ¿no? En cambio, si tú, por ejemplo, en la consulta muchas veces entra el papá, la mamá, ven cómo los tratamos, los anestesiamos cuando es necesario y vaya, no les molesta. Entonces ellos ven que ya la odontología cambió, no es lo que teníamos antes. Hay muchas más cosas que hoy en día se están utilizando, como el láser, por ejemplo, en donde pues es de mucha utilidad para los dolores en toda la región orofacial, ¿no? Sí. En cuestión, digamos, de lo que comentas de esa relación de la consulta con el odontólogo asociada a dolor, en esos avances, pues antes recordábamos esa jeringa que soñábamos, y nos quitaba el sueño, ¿no? Tremendísima, hasta metálica, yo me acuerdo hablando de la prehistoria, No, sí, así eran. Yo formo parte de una generación de odontólogos que yo fui entrenado con eso. Sí. O sea, yo al principio no usé guantes. Yo soy de esa generación que empezamos a usar guantes y que cuando decíamos, ¿qué es esto? Usamos materiales que hoy en día no se utilizan. Claro. O sea, fue una transición tremenda. Entonces, no me asusta lo que dices. Pero digamos, ahora de repente te ponen una pequeña algodón con una sustancia tópica de anestésico local que tiene una buena penetración, y entonces se trabaja ya realmente mucha comodidad, salvo casos especiales. Incluso, qué bueno que mencionas eso, hoy en día hay anestésicos locales que basta que pongas una porción muy pequeña. O sea, no tienes que poner grandes cantidades, y es la forma en que lo hacemos nosotros. Cuando infiltramos, ponemos una inyección chiquita ahí, por así decirlo, metes unas gotas, lo dejas ahí, y el anestésico es tan profundo que penetra tan bien que bloquea perfectamente para que el paciente no tenga dolor. Gracias a Dios que hoy existen anestésicos diferentes a los que se usaban antes. Existen técnicas también diferentes, existen materiales, por ejemplo, en el caso de los niños, de distracción para que no vean esa cuestión de la aguja metálica y eso. Entonces hay aparatos de presión para infiltrar por goteo, existen mil cosas, ¿no? Claro. Gracias a Dios. Ahora, pues estamos hablando de las enfermedades más frecuentes y su relación sistémica también. Ya nos decías bacterias que pueden irse al corazón, bacterias que se pueden deglutir y van a generar problemas gastrointestinales, problemas respiratorios. O sea, vemos que tiene una gama de vinculación y correlación amplísima, ¿no? Fíjate que eso que estás diciendo, no me lo vas a creer, pero hay dos sectores, por ejemplo, los muy niños y los muy grandes. Los muy niños, por el tema de que los papás tienen miedo de llevarlo al odontólogo, y cuando ya está tan afectado el problema que incluso tenemos que verlos bajo anestesia general, un procedimiento bajo anestesia general que es muy seguro, ¿sí? Hecho con todas las condiciones que debe de ser. Pero cuando se mandan a hacer los estudios de sangre, muchos de esos niños están anémicos, porque como ya no pueden masticar, la función inicial que es de la boca, de triturar para que se pase el alimento, pues se lo tragan literalmente. El estómago es el que sufre, produce más ácido, digo, tú lo sabes, Sare, y finalmente pues la digestión no es la adecuada, ¿no? Y en el caso de las personas mayores, desafortunadamente, hay una gran cantidad de personas arriba de 60 años que están anémicos también,
porque como ya no tienen dientes, o muerden con los de enfrente nada más, o se tragan literalmente el alimento. Imagínate tragarse la carne, el pollo y eso, pues la boca ya no está cumpliendo la función para la que fue diseñada, porque el inicio es la trituración con los dientes, después una parte enzimática que tenemos en la saliva y posteriormente el bolo alimenticio, el cual lo tragamos porque ya nuestro estómago lo va a recibir a través de todo lo que tiene ya destinado para empezar la función digestiva. Entonces, si no se inicia una buena masticación, la digestión se va a ver desfavorecida. Entonces, por eso es que la boca es el inicio de uno de los sistemas más importantes, porque la nutrición es la base de muchas cosas y eso creo que es un área tuya, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues sí, efectivamente, recalcar la importancia de la masticación, cuando dicen hay que masticar 30 veces, no sé, porque si no, bueno, pues empiezan los problemas digestivos. Así es. Entonces, nos damos cuenta como mucho de la medicina es prevención, o sea, Así cultura, es. en este caso cultura general, y después, bueno, pues obviamente una cultura preventiva, así como decimos, pues hazte un chequeo para ver si no tienes diabetes o vete a checar la presión. Claro. Pues a veces, o sea, no esperes el dolor y el problema, ve de manera preventiva al odontólogo para que te revise, porque es calidad de vida también. Claro. Independientemente de la parte de la física, digamos, de estética, es calidad de vida. Fíjate que eso que estás diciendo es bien cierto, porque es una cosa que les recalco mucho a los pacientes, sobre todo a pacientes que llegan de 40, 45 años con el tema de dolor de la articulación temporomandibular, con dolores crónicos ya, cómo quieren vivir el resto de su vida. Lo primero a lo que los enfoco a los pacientes y es a cada uno de los oyentes aquí es, oye, en promedio, y tú dime la verdad si estoy equivocado o estoy mal, pero un paciente vive en promedio, gracias a toda la medicina que existe, todos los cuidados y eso, 85 años, sobre todo las mujeres. En promedio, algunos he sabido de gente que está viviendo más de 90 años, etcétera. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, una persona que llega a los 50 años, ay, no, es que yo ya estoy muy grande para que me pongan brackets o para que traiga yo aparatos o cosas así. Le digo, bueno, usted le falta un tercio de su vida, ¿cómo lo quiere vivir? Si usted quiere vivir con ese dolor, pues entonces, pues el problema va a estar que usted va a estar tomando analgésicos y esos analgésicos van a tener un efecto colateral en su estómago, en su hígado o en su riñón y entonces, pues ahí sí la calidad de vida puede cambiar si usted decide hacer otra cosa diferente, ¿no? Sí. Ahora, hablando un poco del tema que hablas de la articulación, ¿cómo se aborda el paciente? Es decir, entiendo que ya algunos colegas te refieren al paciente porque tiene dolor de cabeza, la migraña, el vértigo, los zumbidos de los oídos o hasta problemas de la columna, etcétera, ¿no? Digamos, te los derivan porque difícilmente la población conoce de este tema como para decir, me duele la columna, voy con el odontólogo, ¿no? Claro, sí, eso es. Sino te lo van a llegar a referir. ¿Cómo empieza ese abordaje? Habitualmente entiendo que la causa es aquí y genera un sinfín de problemas, no al revés, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se hace el abordaje de ese tipo de pacientes? ¿Son estudios complicados? ¿Son estudios sencillos? No. Cuando muchos de esos pacientes llegan ya por remisión de otros que ya fueron atendidos de esa manera, entonces ya llegan con la seguridad y la certeza de que vamos a poder hacer algo por ellos, ¿no? Entonces, lo que se hace es, hay que hacer primero una valoración diagnóstica, un cuestionario de cuáles son todos sus síntomas. Y lo más interesante de esto, Fer, es que te puedo decir que con la experiencia que tengo ya de hacer esto desde el 2008, he tenido casos sorprendentes. Un paciente que nos visitó desde Estados Unidos tenía 30 años con vértigo. Ya lo habían atendido, estaba con una fisioterapeuta, una polaca allá en Estados Unidos, y ella le dijo, mira, tú ya vas a vivir así toda tu vida. Vino él acá a que viéramos a su esposa, porque él consideró que su esposa estaba más mal. La esposa estaba mal, pero él estaba peor, ¿no? Y fue impresionante con lo que tú me dices, es complicado, ¿no? Se tienen que hacer unos estudios radiográficos, ¿sí? Una panorámica, una lateral de cráneo, una de frente para ver cómo la columna coincide con todo este sistema. Se toman fotografías, se toma un registro podal, o sea, en los pies para ver cómo va cuadrando todo. Unos moldes se replica su boca en unos moldes de yeso.
Y una vez que hacemos eso, en esta revisión, lo primero que nos fijamos es en la radiografía donde están los cóndilos. A esta persona lo primero que hicimos, estaban literalmente pegados, como la imagen que vimos hace rato, y entonces eso le generaba mucho dolor y lo desprogramamos, por así decirlo. Como tienes que entender que nosotros vemos seres humanos, no vemos bocas, yo lo veo de manera íntegra. Entonces, con una serie de ejercicios que le ponemos al paciente, lo empezamos a descontracturar y fue impresionante. A los 30 segundos este hombre se le quitó el vértigo. Hasta se levantó y dijo, a ver qué pasó. Se agachó, empezó a voltear para todos lados, dice, ¿qué pasó? ¿Qué me hiciste? Le digo, no, yo hasta ahorita no te he hecho nada, solo te estoy descontracturando. Generar ese espacio que la articulación debe tener para que posteriormente, en muchos casos, los pacientes adultos necesitan de una rehabilitación posterior, pero una rehabilitación profesional, o sea, con puentes y todo eso, en donde se le dé la altura que deben de tener, porque muchos de ellos han perdido dientes, o ya están muy desgastados, o tuvieron una rehabilitación defectuosa, y entonces hay que hacer algo para aumentar esa dimensión. Y entonces, una vez que los cóndilos tienen que estar despegados aproximadamente entre 4 a 6 milímetros, dependiendo del tipo de cara del paciente, y cuando está despegado eso, pues en ese espacio que queda ahí, los nervios, las arterias y todo eso, están de manera libre, porque si se dan cuenta, y no van a dejar mentir todos aquellos que padecen migraña o dolores de cabeza, es un pum, 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 porque lo que está pasando es como si apretáramos una manguera, y entonces está ahí esto. Cuando tú lo despegas, se quita ese asunto y se acabó. Ahí se acaba la fiesta. Muy interesante. La verdad, quiero, fíjate, comentar una cuestión personal, porque tengo un familiar muy cercano que hace mucho ejercicio. Okay. Y un día me dice, a ver, inclínate, o sea, de pie, flexiónate para ver hasta dónde tocas con la punta de los dedos los pies. Los pies, ajá. Yo lo hice y, bueno, y me dice, ahora date un masaje acá, precisamente en los maceteros. 5 minutos, 5 minutos. Me dice, ahora hazlo. Me llamó poderosísimamente la atención cómo, ¿sí? Pude bajar más. Las manos, sí. 15 centímetros, o sea, una cosa verdaderamente que deduzco ahora por lo que tú dices de toda esta vinculación muscular, tendinosa, circulatoria, neurológica, de la articulación, pues, con todo el eje de la columna, sí, etcétera. Claro. Entonces hay una... se llaman fascias musculares que corren desde aquí hasta los pies, o sea, no es raro, para mí no es raro lo que tú me estás diciendo, porque es con lo que finalmente yo estoy trabajando. Exacto. O sea, descontracturar todo eso. Incluso más o menos en el 2010 me invitaron a Colombia a participar en un evento científico, pero pues lejos de ir a enseñar, yo aprendí mucho porque conocí a un doctor australiano que ya murió también hace 2 años, y ese hombre me dejó impresionado con lo que estaba haciendo. Ahí aprendí más eso que tú acabas de decir. Él era el encargado del equipo olímpico en Australia, y entonces él hacía que las articulaciones de todos los deportistas estuvieran en óptimas condiciones. Por ejemplo, ahí aprendí que los músculos más fuertes del cuerpo no son las piernas, son los músculos masticadores. De hecho, los levantadores de pesas necesitan tener una estructura dental y una articulación excelente, porque cuando cargas, aprietas, y entonces eso hacía que los levantadores de pesa tuvieran éxito, y los corredores y todos los deportistas. Entonces sí tiene una cuestión muy interesante con lo que tú acabas de mencionar, ¿eh? Es una correlación brutal lo que... Y además, como dices, no es complicadísimo el diagnóstico. Y bueno, ahora fíjense cómo ha derivado la plática de decir, vamos a escuchar al odontólogo de niños, ¿sí? Con consejos prácticos, pero con problemas de la boca que tienen una repercusión sistémica. Claro. Y ahora estamos hablando de la columna y del deporte, sí, de la calidad de vida de las personas, ¿no? Bueno, claro, pues vamos a dar unos minutos de margen para algunas preguntas que tenga el auditorio, ¿verdad? Y bueno, pues tú has visto con estos tratamientos que tienes resultados
Ya nos decías algunos ejemplos. ¿En qué padecimientos más es donde más has visto un buen resultado? En vértigo, en migrañas, dolores musculares en la región cervical, por lo que comentaba el hueso yoides, en la medida, o la manzanilla que le llamamos nosotros, cualquier movimiento que se haga en la boca va a tener un efecto en la columna, ¿sí? Entonces ahí es donde más lo he visto, ¿no? En dolores, por ejemplo, ahorita ha llegado mucha gente por el estrés que están viviendo, están apretando todo el tiempo, tiene una contractura acá, pero todos esos pacientes tienen falta de dientes, tienen rotaciones dentales, entonces eso está generando muchos problemas, ¿sí? Ortoquinética es un término, nos dice Rebeca María. Sí. Ortoquinética es algo que lo que estamos hablando, claro, que funciona muy bien, así es el correcto. Sí. Ortos, derecho, kinesis, movimiento. Eso es justamente lo que hacemos. Muy bien. Ortoquinética. Ahora, una pregunta es en el sentido de ¿qué se recomienda para un paciente adulto que requiere brackets pero que no tiene muelas de juicio? O sea, a lo mejor que su dentadura está incompleta. Está incompleta. Ajá, sí, no tiene muelas de juicio. Ajá. Si tenemos muelas de juicio, eso no tiene que ver, ¿no? En algunas ocasiones, dependiendo de la complejidad del caso, una de las cosas, y bueno, qué buena pregunta están haciendo, la gran mayoría a nosotros nos enseñan que los problemas, ya sea que estén los dientes salidos o que la mandíbula esté salida, etcétera, que los problemas se tratan de manera horizontal. Pero la verdad es que desde los 70s, el doctor Sato, un japonés, él nos ha enseñado que los problemas anteroposteriores se tratan de manera vertical. Entonces, lo que hacemos nosotros es que si el paciente, dependiendo del problema que tenga, si tiene muelas del juicio, a veces mandamos a que se le quiten las muelas del juicio, porque todos los dientes los vamos a echar para atrás. Casi no hacemos extracciones nosotros. Pero si, por ejemplo, si tiene algún problema y no tiene muelas del juicio, no es ningún problema el que se haga el diagnóstico y se pueda hacer un tratamiento, ¿sí? Sin ningún problema. Hay una pregunta de Adrián Sánchez. Sí. ¿Por qué arde la boca como si se quemara con algo caliente? Yo quisiera abonarle un poco a un tema que alguna vez abordamos en esta comunidad Piensa Sano, del reflujo gastroesofágico alto o laringio traqueal, etcétera, y que, como ya nos dijo el doctor Verbonen, a veces también problemas odontológicos tienen que ver con el reflujo. Digo, puede ser una de las causas, pero tal vez pudieras completarnos con algún tema, tal vez bacteriológico. No, el ardor de boca es una situación que sí se presenta, es una patología que está asociada básicamente con algún daño, principalmente en alguno de los nervios. Entonces es una sensación como de ardor, como si se quemara, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una distinción de saber qué es lo que está pasando. En algunas ocasiones sí pudiera ser un problema de la articulación, porque como ahí pasan, en el cráneo tenemos 12 pares craneales, entonces cualquiera de estas situaciones que se puedan presentar van a tener correlación con el vago, principalmente. Por eso que hay pacientes que luego llegan a sentir cosas en el paladar, con el glosofaringio también. Entonces, pues hay que hacer una distinción a ver qué es lo que está pasando, ¿no? También puede ser un tema de la articulación. Sí, en algunas ocasiones puede ser un tema de la articulación, pero sí es una situación compleja eso. Y hablando, digamos, de esas patologías frecuentes de la cavidad oral, las famosas aftas, que son muy molestas, muy dolorosas, a veces le decimos al paciente un poquito de bicarbonato para cambiar un poco la acidez. ¿Es correcto ese concepto? Sí, por ejemplo, una cosa que se ha utilizado mucho y que es de muchísima utilidad, que es lo que se enseñaba antes, se utilizaba un antihistamínico y se mezclaba la mitad con caupectate. Entonces se hace una película que cuando se coloca con un hisopo en esa zona, se forma una película que es muy cómoda para que el paciente pueda seguir comiendo. Pero hoy en día, por ejemplo, hay una casa comercial, no sé si puedo decir el nombre, se llama la pasta Bexident Aftas. Esa es de lo mejor que hoy en día existe para ese tipo de aftas, sobre todo en niños pequeños, cuando están erupcionando los dientes,
le quita la sensibilidad inmediatamente. Es muy bueno eso. Muy bien. Tenemos una pregunta de Lores Cervantes. Gracias, Lores, siempre por tu atenta atención a nuestro programa. ¿Un mito o realidad, la limpieza o blanqueamiento de los dientes compromete el esmalte? Ok. Sí, dependiendo de el material que se utilice. Sí, es buena la pregunta porque muchas personas piensan que los dientes son blancos como gises o como chicles, etcétera, ¿no? No, los dientes tienden a tener un color amarillo. Lo que le da el tono a un diente no es ni siquiera el esmalte, es el tejido que está abajo. El esmalte como tal es como si fuera un cristal. El tejido de abajo, conforme vamos haciéndonos más grandes, se va mineralizando más y por eso es que los dientes se nos ven más amarillos conforme tenemos más años. Entonces, el material que se utiliza para blanqueamiento dental, si se hace de manera no tan frecuente, vaya, sí ayuda a blanquear los dientes, pero no se puede estar abusando de decir, quiero que cada mes me hagas porque entonces sí es un grado de desmineralización muy fuerte. ¿Sí? ¿Con qué periodicidad, digamos, podría ser algo razonable? Pues 6 meses, un año, etcétera, ¿no? Okay. Pero sí hay que ver también el material, ¿no? Se utiliza peróxido, básicamente. Sí. Bien, pues prácticamente estamos llegando al final del programa de este Facebook Live de la comunidad Piensa Sano, que ahora estamos en alianza con el staff del Hospital Central de Apizaco, el Grupo Médico Central. Ricardo, pues quisiéramos que concluyeras el programa con esos 2-3 consejos que tú le das todos los días a la población que tú ves de pacientes odontopediátricos, tal vez a la mamá, al papá, a la familia, ¿no? Sí. Pero en base a la patología más frecuente, ¿qué es lo que tú les dices antes o después de la consulta? Bueno, antes de llegar a eso, se me había olvidado comentar una cosa muy interesante en el área que yo manejo. La articulación temporomandibular, a diferencia del resto de las articulaciones que tenemos en el cuerpo, es la única articulación que se modifica con las emociones. O sea, cuando una gente está tensa, está deprimida, dice, me duele aquí. Nunca una persona dice, estoy tensa y me duele la rodilla, me duele el coxis. O sea, es acá donde duele, ¿no? Entonces, hoy en día hay mucha gente que la pandemia le ha generado mucho estrés y la articulación temporomandibular está sufriendo. Entonces, pues relájense. Y el otro punto es que si la recomendación más frecuente que hoy en día les doy, por ejemplo, a los pacientes que me preguntan acerca de problemas de articulación temporomandibular es, si ya fueron con un otorrino y ya les dieron medicamentos y continúan con esto, pues si tienen tronidos, si tienen chasquidos, si cada que abren o bostezan y se quedan trabados, es un signo inequívoco de que hay una lesión en alguno de los elementos de la articulación y que pues hay que tratarlos, ¿no? El otro punto más importante es formar hábitos que nos ayuden a mantener que entendamos que la caries, al ser multifactorial y ser una enfermedad que se genera básicamente por una acidez de los productos que estamos teniendo, se aconseja que inmediatamente, por ejemplo, si andan en la calle y por alguna razón no pueden lavarse los dientes, pues una recomendación muy práctica es en una botellita de 600 mililitros siempre traer un poquitito de bicarbonato. El bicarbonato lo que hace es inmediatamente va a tener ese efecto buffer, o sea, va a regresar, si está muy ácido, se toman tantito eso y se va a regresar el pH a neutralizarlo para que no estén todo el día con la boca en acidez, ¿no? Pero eso no es un sustituto de la limpieza, claro, pero es algo que puede ayudar a todas las personas en lo que llegan y traen un cepillo. Es muy común también que nosotros por alguna razón nunca cargamos un cepillo. Las mujeres, lo digo con mucho respeto, traen en su neceser todo, pinturas, bueno, están hasta gordas, pero nunca veo que traen un cepillo ahí, ¿no? Entonces, el cepillo es algo que debemos de traer todo el tiempo, ¿no? Y hay algunos muy prácticos, pastitas chiquitas que nos podemos estar haciendo y nos vamos a evitar 1000 problemas, ¿no? Y el tema de la dieta también, ¿no? Yo creo que tú vas a coincidir conmigo. Estamos mal informados acerca de
de cómo debe ser la dieta. El desayuno común y corriente de nuestra población siempre es leche, cereal, yogur, y eso es pura azúcar. O sea, eso en realidad no nos ayuda. O sea, puede ser fruta en medidas, semillas, eso puede ayudar, ¿no? Como snacks, por ejemplo, que podemos tener si necesitamos comer algo que no sea cariogénico, pues puede ser una zanahoria. Morderla, de hecho, nos va a estimular salivación. La saliva tiene una función de lubricar y de llevarse todas las bacterias y los restos. Jícama, por ejemplo, cacahuates, queso fresco. Son snacks que puedes tomar y vaya, no se va a comparar con un pastelillo, con galletitas o esas cosas, ¿no? Entonces, son cosas prácticas que yo creo que cualquiera de nosotros podemos hacer, ¿no? La prevención siempre va a ser muchísimo mejor y por otro lado van a tener una idea diferente de su actitud ante la odontología, ¿no? El hilo dental. También, el hilo dental. Pues, digamos, periódicamente, permanentemente. Sí, el hilo dental tiene que ser utilizado diario, por lo menos una vez al día. Si no puedes las 3 veces o 2 veces, por lo menos una vez al día. Y pues se aconseja que sea de preferencia en la noche, que ya te lavaste, dedicaste un buen tiempo a estar haciendo tu boca, con eso va a ser más que suficiente. Sí es importante. Excelente. Puedes usar cepillos eléctricos, también existe un sistema que se llama Whirlpeak, que es agua a presión, pero ahí sí necesita de una guía de un profesional, porque también el chorro de agua, si es muy fuerte, puede ser contraproducente, entonces tiene que ser la dirección y la fuerza correcta para no generar ningún problema, ¿no? Muy bien, pues gracias doctor Verbonen, gracias Ricardo, muy amables por tu participación, tu presencia, y a todos ustedes pues también agradecerles la paciencia para escucharnos. Gracias. Vamos a poner el correo del doctor Ricardo Verbonen Miramontes, odontopediatra del staff del Grupo Médico Central, con sus teléfonos por si alguien desea contactarlo, desea hacerle alguna pregunta particular. Exacto. Sí, también te comentamos, este video se queda en la página de Facebook de la comunidad Piensa Sano, sí, claro, para que también puedas después, si hay preguntas del auditorio, perfecto, ayudarnos a sus respuestas. Sí, con mucho gusto. Así que pues bueno, gracias a todos por su atención. Esperemos próximo martes tener algún programa importante, ya les daremos a conocer oportunamente la temática. Y pues les recordamos que tenemos muchos videos en YouTube, posts en Instagram, la comunidad está creciendo, la población de habla hispana, ahora lo estamos segmentando un poco más en la zona de influencia del staff del Grupo Médico Central, pero pues finalmente es una comunidad destinada a llevarles información de valor preventivo, sobre todo para el cuidado de la salud. Así que gracias Ricardo, buenas noches, y a ustedes buenas noches. Gracias por haberme Gracias. invitado. Gracias.